A nuestro sexto foro de salud enfocado a la investigación química y cómo ésta se aplica o se puede aplicar a la solución de problemas nacionales en el área de salud. Les platico muy brevemente. La idea de estos foros es tener la oportunidad de estar comunicándonos en vivo y platicar de la perspectiva que tiene el desarrollo de tratamientos nuevos y métodos de diagnóstico también desde el punto de vista de la química y haciendo cierto énfasis en lo que hacemos aquí en la Universidad Nacional y también en el Instituto de Química, invitando a que haya presencia de sectores públicos y privados y a la hora de escuchar estos temas y escuchar comentaristas y también preguntas de cualquiera que quiera hacerlas o comentarios para escuchar y tener un poco de mayor contacto, convivir, digamos, alrededor de un tema que es el de la química aplicada a las soluciones. Silenció también su micrófono, disculpe. Disculpas, no sé en dónde me quedé. Voy a volver a empezar. Bienvenidos a todos al foro número 6 del Instituto de Química en temas de investigación aplicada a la solución de problemas nacionales de salud. Ya como muchos de ustedes saben, estos foros están enfocados a tener un punto de reunión en el cual podamos platicarles cuáles son las perspectivas del desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y también de métodos de diagnóstico, desde el punto de vista de la química que se hace en el Instituto de Química y en general en la Universidad Nacional. El objetivo es que pues, al público general se entere de los desarrollos que hacemos, pero también que exista la participación del sector público y también de miembros del sector privado para conozcan estas perspectivas y conozcamos nuestras fortalezas y también conozcamos nuestras debilidades para buscar la oportunidad de que conjuntemos y engranemos mejor todos nuestros esfuerzos. Como saben ustedes, el desarrollo de cualquier tecnología en el área de salud es particularmente complicada porque obviamente incide sobre las personas. Y eso implica que las tecnologías son francamente caras, que tienen que estar bajo un régimen regulatorio muy controlado, buscando, por supuesto, ninguna otra cosa más que el beneficio de la población de México. Pero el desarrollo que empieza en un laboratorio de química, pues tiene muchas etapas bastante complicadas. Cuando menos que tengamos que nos conozcamos, que conozcamos los desarrollos que se hacen dentro del instituto y en la UNAM, y que conozcamos los otros jugadores desde el sector público y también el sector privado, pues espero que redunde en mayores contactos y fuentes de inspiración de cómo resolver esas faltas de continuidad, digamos, en el proceso de descubrimiento. Tengo el gusto de dar la bienvenida a varias justamente de las personas que nos están acompañando y que forman parte de nuestro ecosistema y que nos da muchísimo gusto darles la bienvenida, en particular a la doctora María Elena Álvarez Bulla. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos desde el CONACYT. Es un gran gusto que esté con nosotros, ya lo ha estado en otros foros, y pues con el gusto de platicar de lo que nuestra visión de este tema dentro del Instituto de Química. También está con nosotros el doctor Santiago March, de FunSalud, quien nos ha también apoyado mucho al Instituto de Química, que tenemos proyectos muy interesantes. Él va a ser justamente uno de nuestros comentaristas el día de hoy. El ingeniero Mario Alberto Mendoza también va a hacernos el favor de hacer algunos comentarios. Él viene de la compañía Amgen y tiene experiencia importante en temas de terapias oncológicas, y expresión molecular de la oncología y muchas cosas de ese estilo que estaremos con gustísimo de escucharle. El doctor Fernando Fong, que ya es un acompañante importante de todas estas foros, es un gran gusto, doctor Fong, que nos acompañe. También el doctor Ignacio González, quien es hoy en día presidente de la Sociedad Química de México, quien francamente pues reúne a través de la Sociedad Química de México a muchos de los contactos en el área de investigación de química. Entonces, como ven, pues sí tenemos un grupo importante de personas que están, afortunadamente, y doy muchas gracias a que todos han estado al pendientes durante varios de estos foros de qué se está haciendo para, más que nada, como ya dije, tener retroalimentación que nos haga dar algunos pasos en mejora de los procesos que tienen que darse de manera, pues, siempre muy conjunta. El día de hoy tenemos el gusto de escuchar a dos personas que han sido importantísimas dentro de la universidad en el desarrollo desde las primeras etapas de compuestos que son útiles para las terapias contra el cáncer. Vamos a escuchar a la doctora Elena Ruiz y también al doctor José Guadalupe López Cortés. En primer lugar, escucharemos a la doctora Elena Ruiz Azuara, quien es, pues francamente, casi no necesita introducción, porque las leyendas no necesitan introducción mucha. Elena es francamente un pilar de toda la química en todo México, seguramente en todo Latinoamérica, por decirlo menos. Ella ha
sido, francamente, uno creo que quien ha logrado dar más pasos hacia adelante desde la academia a la hora de desarrollar un compuesto anticancerígeno. Y nos va a platicar eso desde tener ideas al nivel molecular de cómo se dan y pueden darse nuevos tipos de compuestos que incluyan a nuevos elementos incluso para esto, hasta cómo esto va a través del proceso de descubrimiento teniendo que enfrentarse a diferentes retos. La doctora Lena, pues de nuevo, tiene infinitas cantidades de cosas. Ella ha ganado el premio Canifarma un par de veces, Premio Nacional de Química. Ha sido miembro, no es miembro directamente del Instituto de Química, pero ella debe ser, nunca le he convencido, ¿verdad?, que se venga a trabajar acá, pero es parte integral de nuestro instituto, ya que forma parte de nuestra comisión dictaminadora. Inmediatamente después de la doctora Lena, seguimos con el doctor José Guadalupe López Cortés, quien es un investigador, el jefe del Departamento de Química Inorgánica, donde varios investigadores del instituto en general se dedican a desarrollar compuestos anticancerígenos, y él lo ha hecho desde perspectivas que dan pie a nuevos nuevos constructos moleculares que no se sospechaban podrían tener esta utilidad desde el punto de vista de alguien como él, que es básicamente un ingeniero molecular, quien puede poner nuevos esquemas a punto para avanzar en totalmente nuevos diseños de compuestos anticancerígenos. Como ya mencioné, después escucharemos al doctor Santiago March con comentarios, los que él quiera decir, y también al ingeniero Alberto Mendoza también, que nos quiera decir, y después con gusto abrimos los micrófonos para quien quiera decir más cosas. Los dejo con la doctora Lena Ruiz. Muchísimas gracias, Lena. Muchísimas gracias, doctor Peón. Agradezco mucho al Instituto de Química la oportunidad de compartir con ustedes pues unos años de trabajo, no de mi trabajo, sino de todo el grupo que se ha ido uniendo y de todos los estudiantes que son pilares en este proyecto. Me voy a permitir ir compartiendo la pantalla. Y creo que... perdón. Y agradecerle pues al doctor Peón que me hayan invitado, y desde luego al doctor Fernando Cortés que siempre nos ha apoyado y es un colaborador en parte de este trabajo, a la maestra Marcela Castillo y a Guillermo pues por organizar estos foros y también ser parte de este proyecto. Muy bien, pues voy a ponerla en modo presentación y vamos iniciando lo que ha sido llevar una idea, un diseño de una molécula para una determinada enfermedad y llevarla pues a las últimas consecuencias, que es los tratamientos a la sociedad. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, esto era un verdadero sueño y pues esto fue en los años 90 cuando empezamos a realmente ya aterrizar los primeros productos, la primera patente, etcétera. Y no fue sino hasta el 2014 que se publicó este artículo en el cual se define la medicina translacional. Y la medicina translacional lo que hace es romper esta brecha tan difícil que es. No sé si me están escuchando porque salieron. Sí, te escuchamos muy bien, Lena. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Sí. Esta separación que hay entre la investigación básica y la aplicación clínica, y que pues esto ha llevado a que muchos tratamientos se queden exclusivamente en algunos frascos de algunos o de muchísimos laboratorios. Y el contexto con el cual nosotros partimos este trabajo, pues está ahora definido como la medicina translacional, ¿sí? Que si bien es muy difícil que es fácil de definir, es muy difícil de conseguir, y van a ver ahora pues todos las brechas que hemos tenido que saltar y bardas que hemos tenido que lidiar con ellas, ¿no? Entonces, la transición de la investigación básica en aplicaciones clínicas,
que redunden en beneficio de la salud de la sociedad. Eso es lo que hemos intentado hacer. Desde los laboratorios, llevar a la parte preclínica, a la clínica y pues generar un tratamiento para la sociedad. Eso es de lo que se trata, lo que hemos estado haciendo. Y bueno, ya hoy en día, afortunadamente, ya hay incluso revistas sobre la ciencia translacional, que no nada más se está encerrando a la medicina, sino a otro tipo de desarrollos. Y pues las investigaciones, si se tiene todos los recursos, pueden tardar de 10 a 20 años en aplicarse una nueva molécula a un tratamiento. Entonces, esta nueva visión, como sé que tengo poco tiempo, voy a ir un poquito rápido en esta parte, pero sí es muy importante transmitir cuál ha sido el propósito del grupo de trabajo desde las primeras instancias. El desarrollo de una nueva molécula, pues surge con tener una idea, sea de una molécula o de un diseño, y bueno, podría tardarme en decir las variantes que puede haber para hacer los diseños, pero no lo voy a hacer. Se escogen entre un grupo de trabajo cuáles son los candidatos mejores. Esto es elegir lo que se llama un farmacóforo, que va a permitir tener propiedades determinadas para la enfermedad que se quiera realizar. Y desde luego, pues se hacen una serie de variantes estructurales que los químicos somos expertos en hacer cuando la síntesis sí funciona. Y no me dejará mentir mi colega José Guadalupe. Se procede a la síntesis y la caracterización química, físico-química en todos los aspectos, las estabilidades que son fundamentales, las solubilidades, etcétera. Se evalúa tanto in vitro, en células y en vivo, y se logra ir discriminando en moléculas que son menos activas o menos estables, etcétera. Se genera la formulación. Luego pasa uno por algo que nunca un científico espera, que son todos los permisos sanitarios, que son otra manera de ver el mundo, para pasar a las fases clínicas. Y aquí se encuentra uno no solo con problemas de recursos económicos, sino de todo tipo, disponibilidad de pacientes, grupos acreditados médicos que lo puedan realizar. Y en la fase clínica 1 se ve la seguridad de la molécula, en la fase clínica 2 se diseña con base a los datos obtenidos de la UNA unos esquemas de tratamiento. En la clínica 3 se compara con medicamentos comerciales y tener tan mejor o tan buena actividad como un producto comercial, la producción se discute y se define registrar y se comercializa. Bueno, esto puede llevar un número importante de años. Y aquí describo los mismos pasos, pero con otros datos. Son 10,000 moléculas, se generan en investigación básica. En los estudios preclínicos, menos de 250 son aptas para hacerlo. El registro sanitario quedan 5 y después de las fases clínicas queda una o puede no quedar ninguna. Esto requiere de esta cantidad de recursos con este número de años en las mejores condiciones. Y estas son la escala de número de pacientes requeridos en las fases clínicas, que ahora con el COVID estamos muy enterados de todo esto. Bueno, nosotros no hemos tenido desde luego esa cantidad de recursos, ni soñada, y llevamos ya más de este tiempo trabajando. La importancia del cáncer no la voy a mencionar. Es sabido por todos nosotros que el cáncer es un grupo de enfermedades que cada una tiene
dependiendo del órgano en el que se genera, tiene unas particularidades especiales. Y esta gráfica, lo que nos está mostrando en las barras azules es la incidencia de cáncer. Estos son datos de este año, del año pasado, del 2020. Y vemos que el azul es la incidencia y el rojo es la mortalidad. Si nosotros hubiéramos presentado los datos de hace unos años, pues las barras rojas serían mucho más grandes. Esto quiere decir que el trabajo realizado por los tratamientos está funcionando. Si clasificamos los tipos de cáncer por género, en hombres y mujeres, pues vemos que el cáncer de pulmón todavía en hombre tiene una diferencia muy corta, y que hay algunos otros que también en el hígado, en fin. Afortunadamente, el cáncer de mama es uno de los, se ha logrado un gran avance y aún hay que seguirlo porque es el de alta incidencia en nuestro país y en el mundo. Y bueno, sobra decir que el cáncer está dentro de estas 4 enfermedades que son las que causan más mortalidad a nivel, bueno, y el COVID ahora que estamos viviendo, en el que todos somos un bloque experimental a través de los diferentes controles que hemos tenido, ¿no? Entonces, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cáncer en todas sus variantes, y el COVID, pues son de gran interés. También cabe mencionar que esta es una gráfica que los que ya me han oído siempre la presento porque es muy representativa. ¿Qué países son los que producen y venden fármacos anticancerígenos y quiénes los consumimos? En rojo está Estados Unidos con un 61% de ventas y consume un 18%. Europa, la Unión Europea, con 19% de producción y venta y consume 16%. Japón, 18% de producción y consume 5% porque su prevalencia o su incidencia en cáncer es muy baja. Y el 5% del mundo vende un 5% y compra un 61%. Y bueno, México está allí. México está comprando un 61% y produciendo muy poquito de fármacos anticancerígenos. Y bueno, esto más que justifica el trabajar en desarrollo de anticancerígenos, antineoplásicos en este país. En el laboratorio hemos hecho desde el diseño, la síntesis, caracterización, propiedades, este es nuestro diagrama de flujo. Aquellos que son estables, solubles, etcétera, pasan a la preclínica y de manera paralela al modelado, al estudio de mecanismos de acción y a estudios de correlación estructura-actividad que nos permitirían volver a un rediseño. Y aquellos que se han seleccionado por sus propiedades pasan a las fases clínicas veterinarias y humanas. Yo les voy a hablar de esta familia de compuestos, casiopeínas, que tienen un título de registro en México con este nombre, y de común todos contienen cobre, son metalofármacos, y para el conocimiento, este foro de cáncer solo va a hablar de metalofármacos en general y compuestos muy inorgánicos. Entonces, tenemos cobre, lo que llamamos un ligante primario, que son estas diminas, fenantrolina y bipiridina sustituidas, que esto fue una de las partes importantes que encontramos. Y el utilizar cobre y no, por ejemplo, platino,
que el cobre es un elemento esencial y va a resultar más afín al cuerpo y menos tóxico. Esas fueron las hipótesis de trabajo. Entonces tienen este lado fijo, que llamamos la parte primaria, y esta parte secundaria, que tenemos ya 5 familias, 5 generaciones. La primera son ligantes pequeños aniónicos, como aminoácidos y alfa-beta discetonas. El segundo contiene ligantes neutros de nitrógeno, donadores de nitrógeno. El tercero son ligantes iónicos, pero moléculas que ya tienen de por sí una actividad biológica, como la indometacina y las curcuminas. También intentamos unos tetradentados, las bases de Schiff, con las fenantrolinas de 4 átomos donadores o de 3, quedándonos con los de 3 como los más relevantes de esta familia 4, que estaría representada aquí por estas, ¿no? Y los derivados hidrogenados de estas mismas. La familia 5 son los derivados hidrogenados para aumentar la flexibilidad en las moléculas. Estos son la familia de compuestos que hemos ido avanzando. Y bueno, hemos probado pruebas in vitro, in vivo, hemos probado cervicuterino, cáncer de mama, pulmón, neuroblastomas, leucemias, etcétera, ¿no? Una gama importante de líneas tumorales. Y bueno, encontramos que la variedad dentro de una familia, toda esta es la primera generación, son ejemplos de la primera generación. Las barras, cuanto más pequeñas, más activo y también más tóxico, desde luego. La barrita azul es el cisplatino comercial, la barrita azul que alcanzarán a ver por aquí. Entonces, pues vemos que la variedad pequeña que hicimos en las sustituciones daba una versatilidad en la actividad y realizamos estudios CUSAR, desde luego, y además fuimos determinando con varias que hay selectividad hacia líneas tumorales. Entonces ya tenemos unas moléculas que son más selectivas hacia leucemias, otras son más selectivas hacia colon, etcétera, o hacia neuroblastomas. Por el término y la parte de toxicidad en células sanas, hicimos este trabajo con leucemia mieloide crónica y vemos que las células troncales normales no sufren ningún proceso apoptótico, mientras que las tumorales se puede ver contra la concentración como sí. Entonces son muy poco tóxicas en células normales. Entonces la hipótesis de que un metal esencial que todos contenemos en los organismos, todas las especies contenemos cobre para muchísimas funciones biológicas. Aquí tenemos la parte superior, son linfocitos, y la parte inferior son macrófagos, contra concentraciones contra el tiempo, son cinéticas contra el tiempo y altas concentraciones. Las concentraciones de actividad están por aquí, por la media, y vemos que son solo, digamos, la viabilidad baja un 10, 15, 20% o menos. Quiere decir que en células normales su toxicidad es muy, muy baja. Con objeto de dentro de esta gama de moléculas, encontrar las mejores, hacer el primer cernimiento, hicimos estudios de correlación estructura-actividad cuantitativa y, bueno, logramos identificar los descriptores de actividad y estos son las más activas, estas son las menos activas. Entonces, escogimos un grupo en la parte intermedia para que fueran activos, pero con menos toxicidad. Y son las moléculas con las que hemos estado trabajando.
Nada más les voy a dar unos ejemplos de pruebas in vivo. Este es tumor de colon humano trasplantado al ratón desnudo. Vemos aquí el control del tamaño de tumor. Aquí está tratado, sería esta barra con este compuesto, con la 3IA, y este correspondería a la barra más alta de la reducción de tumor, creo que es clarísima. Y este es una ratita del bioterio que desarrolló un cáncer de mama. Le dimos una sola aplicación de este compuesto, y desapareció el tumor mamario, y la mancha negra era cicatrización que después quedó totalmente recuperada la ratita. Y entre los estudios que hemos hecho no tan tradicionales son los microarreglos de RNA, y esto es células HeLa con una de nuestras moléculas, y vemos que el control, los genes que están expresados y los que están apagados por efecto de la casiopeína se invierten totalmente. Esto llamó mucho la atención, esto lo hicimos en colaboración con el INMEGEN, y bueno, de estos enlaces de las redes que se generan del análisis de la correlación de estos genes, hemos encontrado mucha información sobre el comportamiento y los procesos por los cuales son capaces estos compuestos de inhibir el crecimiento tumoral. Y es que expresan y activan la muerte celular, la proliferación celular, y paran el ciclo celular. De allí que sean unos de los principales genes que se expresan por aplicación de estos compuestos. Además, aquí tenemos las correlaciones que hace el grupo del INMEGEN a través del doctor Hernández Lemos. Y aquí podemos, los rojos son los que se expresan más, los morados son los que se expresan menos, y los azules los que se quedan sin actividad. Pero es posible encontrar, por ejemplo, que incrementan el sistema inmune del organismo solo la aplicación del fármaco, y también participan en diferentes metabolismos como la glucólisis. Y también encontramos que son EPA protectores, y dado que activaban los metabolismos, pues nos pusimos en contacto con la doctora Nuria Esturao del Instituto de Química para trabajar la metabolómica. Es un proyecto que está en proceso ahora, pero tenemos aquí algunos resultados en los cuales, por el estudio de resonancia magnética nuclear, vemos los metabolitos que se generan a diferentes concentraciones y tiempos, y podemos ir estableciendo los procesos metabólicos en los cuales se participan estos compuestos, y cuáles son los procesos metabólicos que se activan. No es el momento de identificarlos, pero se pueden clasificar, y hemos podido ver que unos se actúan muy parecido al cisplatino y otros tienen mucho más blancos moleculares. Otro blanco molecular de estas moléculas es precisamente el ADN, y la reducción de cobre 2 a cobre 1 por glutatión y reductores endógenos de las células generan el superóxido, y finalmente generan radicales hidroxilo que dañan el DNA y la actividad mitocondrial, inhibiendo la fosforilación oxidativa. Y aquí observamos el consumo de glutatión, por ejemplo. También vimos la interacción por el ensayo Cometa y por microscopía de fuerza atómica, donde se ve aquí esta casiopeína cómo las parte, esta cómo las separa a las hebras, y esta cómo las parte y las aglutina. Se intercalan, algunas se intercalan, otras se unen al surco menor. Esto lo hemos hecho
la parte teórica en colaboración con el doctor Fernando Cortés también del instituto. Y esta molécula, que es una de las más inocentes, que yo llamo, de las más pequeñitas, las más sencillas, bueno, esta ha logrado pasar a la fase clínica después de todo este tortuoso camino azul que les presenté al principio. Estamos colaborando, yo le agradezco mucho al laboratorio de Psicofarma, pues toda la confianza que ha depositado en nosotros, y nos envasó, y tenemos ya el medicamento envasado para las fases clínicas que se están llevando a cabo, la fase clínica 1 hasta ahora en tumores sólidos, y va avanzando, aún se van reclutando pacientes, pero ya tenemos una de las moléculas en fase clínica 1. Y no me queda más que agradecerle primero a Adrián Espinosa Guillén por el apoyo en la presentación, que siempre me apoya muchísimo. Y todo este es el grupo de trabajo de mi laboratorio, mis estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, ellos son los que han hecho el trabajo último, postdoctorales y ex colaboradores que siguen, de alguna manera han tenido una participación muy importante, que siguen en colaboración, y todos estos doctores que son el grupo de diferentes áreas que han estado trabajando cerca. No me voy a detener porque sé que ya el tiempo se me anda terminando, pero bueno, aquí están todos, y desde luego perdimos a Rafael Moreno recientemente. Estos son un grupo de, también aquí tenemos de la UAM, de pediatría, de la UAC, de cardiología del ININ, el Instituto de Neurología y Neurocirugía del INMEGEN, del INCAN, el grupo de médicos involucrados en las fases clínicas, la industria, a través de la doctora Edith Zárate de Psicofarma, Fernando Cortés, Miguel Reina y Rodrigo Galindo en la parte de cálculos teóricos. Este grupo es el que apoya la parte de parásitos que no presenté hoy, que tenemos con otros compuestos, y pues obviamente el grupo que está ahora trabajando con el que estamos trabajando nosotros, el doctor Carlos Arias, Liliana Quintana y Edgar Moreno, sobre la actividad tanto de casiopeínas como de otras moléculas en COVID-19. Pero eso será historia de otra reunión. Entonces, lo que es importante es agradecer a todas estas instituciones la colaboración, y el mensaje que les quiero dejar es: para desarrollar fármacos no se puede trabajar en un laboratorio, se debe trabajar en grupos, hacer multidisciplina, transdisciplina, y sumar experiencias y sumar habilidades, que es lo que hemos hecho y es lo que lleva estos procesos hasta el final. Entonces, vamos como a medio camino, poquito avanzado, y pues estos han sido alumnos de la primera etapa y estos son de los últimos, y conforme voy pasando de más canosas, son más nuevas las fotos. Y aquí está pues el doctor Peón, que no quise dejar de compartir esta foto. Tuvimos un congresito en abril virtual, que es este de aquí, ahí estábamos la mayoría de los que asistimos. Y pues esto es la experiencia que yo les quiero transmitir de lo que hemos estado haciendo en pues casi 30 años. Muchas gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias, Lena, de verdad que muy ejemplar todo este trabajo, ¿eh? Yo siempre quedo súper admirado, no solo de la visión. Yo te conocí como profesora de química inorgánica cuando era yo alumno de la licenciatura hace varios años, algunos años,
Y desde entonces a la fecha, la verdad es que he seguido este tipo de trabajo y la verdad es que es fantástico, es un ejemplo. Muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto, obviamente, ver las colaboraciones con el Instituto de Química, que sigue siendo fructuosas y me encanta. La más reciente de Metabolómica me parece fantástica. Te agradezco muchísimo todo eso. Aprovecho para dar la bienvenida al ingeniero Guillermo Funes, que está por ahí. No lo había saludado porque no lo había visto. Luego les cuento cómo, pero en realidad estos foros fueron un poco idea junto con él. Muy bienvenido, ingeniero. Y pues con todísimo gusto también pues doy la bienvenida al doctor José Guadalupe López Cortés, él sí de totalmente tiempo completo, digamos, aquí del Instituto de Química, quien también ha hecho aportaciones muy importantes y muchísimas gracias por todo esto. Adelante, José, por favor. Pues la verdad es que después de ver a alguien a quien yo admiro, respeto mucho y de escucharlo, la verdad es que uno le complica un poquito el hablar con ustedes, pero bueno, yo les quiero platicar un poco de esto que hacemos nosotros, que es realmente, iniciamos ya hace casi 10 años y que cuando nosotros estábamos iniciando el Instituto de Química, pues realmente nadie tenía mucho interés en esto. Y hoy día el Instituto de Química pues es floreciente en esta área. Yo creo que la mitad de nuestro departamento de Química Inorgánica trabaja en este tipo de investigación y cubrimos desde compuestos que tienen oro, cobre, rutenio, antimonio, estaño. Y bueno, yo les quiero platicar un poco de lo que iniciamos y realmente nos mantiene cada vez, yo lo llamo el hobby que yo tengo. La verdad es que me gusta mucho, yo soy un catalítico de cepa, pero me gusta mucho esta parte de investigación. Y quisiera comenzar simplemente diciendo que cuando uno mira y se pone a pensar de qué se enferma el mexicano, ¿sí? Oye, José, perdón, disculpa, ¿crees que puedas cambiar el modo de presentación de tu pantalla? Porque creo que quizás estés planteando la pantalla completa y no alcanzamos a ver, al menos yo, la pantalla principal. A ver. Estoy compartiendo mal, dejo de compartir. Un segundo, de nuevo. Me escapo. Ahí va. Un segundo, ustedes disculpen. ¿Ahora sí se ve? Perfecto. Ahorita que cambies a modo de presentación, vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Ahí sí, perfecto. Gracias, José. Perfecto, muchas gracias, no al contrario. Y entonces les decía yo que cuando uno ve de qué se enferma el mexicano, la verdad es que es impresionante, ¿no? El mexicano se enferma básicamente de esto, ¿no? Esta diapositiva la hice considerando solo los datos antes COVID, porque si ya el COVID nos va a cambiar muchísimo, muchísimo la forma en que vemos las enfermedades. Pero el mexicano se enfermaba desde antes del COVID básicamente de infecciones respiratorias y de infecciones intestinales. Pero básicamente era eso, ¿no? Si uno analiza básicamente de qué fallecía el mexicano, de qué muere el mexicano, si uno mira a través de los tiempos, pues en 1922, hace 100 años, se enfermaba exactamente de lo mismo que se moría, de neumonía e influenza. Estas son las causas más comunes en 1922. Si vemos cómo pasan los años, empezamos a ver cómo en los 90 ya hay un cambio de paradigma. Se empiezan a morir de enfermedades del corazón, de tumores, ¿sí? Y vamos a ver que en 2018 siguen siendo las enfermedades del corazón, la diabetes, mellitus, lo que hace que el mexicano fallezca. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué si se enferma de lo mismo, hoy día no se muere de lo mismo, sino que se muere de cosas diferentes? Lo que está ocurriendo es simplemente algo que se llama el avance de la ciencia. Cómo la ciencia toca un área y dice, bueno, necesitamos medicamentos para ciertos padecimientos y hoy día, cada vez que surge una enfermedad complicada, pues surgen nuevos medicamentos que curan estos padecimientos y evitan que el mexicano muera de eso, básicamente, ¿no? Es lo que ocurre. Eso nos da una esperanza. Quiere decir que si nos tardamos básicamente 50 años para evitar que la gente muriera de neumonía y influenza, hoy día mueren de COVID, pero yo creo que vamos en buen camino, vamos a llegar a un momento en donde vamos a poder tratar eficientemente estos padecimientos sin necesidad de que alguien fallezca, y eso va a tener un impacto en nuestra vida diaria. Si uno piensa ahora en que efectivamente, yo siempre le digo a mis estudiantes y a la gente cuando tenemos una charla, les digo, uno es químico y la verdad es que le gusta mucho la variedad de moléculas que pueden existir. Estos son los 200 fármacos que tuvieron más ventas en 2020, ¿sale? Y estamos hablando de 2020, que ya incluye
todos los anticuerpos y todas las vacunas para COVID. Son 200 fármacos, ¿vale? Y si nosotros consideramos ahora, el 23% de estos 200 fármacos son para tratamientos oncológicos. Eso es realmente brutal. Eso quiere decir que lo que se invierte para hacer compuestos oncológicos es muy alto, pero lo que te genera en ganancia es muy, muy bueno. De esos 23%, el 32% es de origen proteico, ¿sale? Entonces, o sea, tenemos que hacer proteínas, vacunas y todo este rollo. Y el otro porcentaje, el 68% son moléculas pequeñas, es decir, moléculas discretas que podemos sintetizar en un laboratorio químico. Y eso entonces nos da una gran oportunidad a los que trabajamos en los centros de investigación en química y que nos dedicamos a diseñar moléculas. ¿Por qué? Porque aunque ha avanzado mucho la biotecnología y ha avanzado mucho todas estas áreas de proteínas, seguimos siendo distribuyendo medicamentos y distribuyendo compuestos con actividad biológica. Esto tiene que ver con algo, que las moléculas pequeñas tienen una estrecha relación con la química medicinal. Si uno piensa en lo siguiente, cada vez que tenemos un descubrimiento en biología, por ejemplo, una nueva diana, alguien descubre que una molécula se une a un receptor. En ese momento hay muchos científicos que hacen química orgánica, sintética, catalítica, que dicen, pues preparemos moléculas que se unan a ese receptor y estudiemos cómo funcionan. Cada vez que se descubre un mecanismo de acción de un fármaco, entonces decimos, bueno, entonces si esta molécula funciona de esta forma, hagamos moléculas diferentes y tratemos ese padecimiento. Cada vez que se descubre una nueva estructura química diferente, alguien se le va a correr y va a decir, vamos a probarla contra algún padecimiento, porque yo creo que esta arquitectura estructural, arquitectura química, puede tener alguna actividad farmacológica. Y además, cada vez que se inventa un método novedoso en química orgánica, por ejemplo, la síntesis bioortogonal, ¿sí? Por ejemplo, la incorporación, por ejemplo, dicen, descubrimos un aminoácido que no está en la naturaleza, pues incorporémoslo en un péptido y veamos cómo funciona en un padecimiento. Cuando alguien descubre un nuevo colorante y puede ver cómo se enciende en un cambio de pH, en un cambio de densidad, entonces decimos, pues probémoslo en una célula y veamos qué pasa. Esta estrecha relación de descubrimientos es lo que hace que todos los días la química medicinal avance. Por ejemplo, aquí ustedes ven en esta imagen un compuesto que tiene rutenio. Hace muchos años, cuando yo comencé, eran muy pocas personas que trabajaban en estas áreas, en donde incorporábamos un enlace carbono-metal, ¿sí? Y los probábamos en actividad farmacológica. Normalmente eran compuestos donde había enlaces con heteroátomos y un metal, pero no carbono-metal, porque se decía que los compuestos que tienen enlace carbono-metal eran inestables. Pues la verdad es que no es tan cierto. Hoy día ha cambiado mucho esa percepción y hemos cultivado un área bastante importante que se llama química bioorganometálica. Los compuestos organometálicos tienen modos de acción bien interesantes. Por ejemplo, pueden trabajar de forma funcional, es decir, el metal va y se une directamente a un sitio biológico y modifica ese metabolismo. Pueden tener un modo estructural, es decir, yo tengo un complejo biológico, ¿sí? Complejo metálico, y va a ir al sitio biológico vía interacciones que no son covalentes. Es decir, el metal podría servirme más como un transportador. El metal me lleva la molécula orgánica y la pone cerca de la proteína para que de esta forma pueda reaccionar y tener una actividad farmacológica. Puede tener un efecto catalítico, es decir, ese metal de transición, ese metal de grupo principal, puede cambiar, por ejemplo, los equilibrios biológicos, como el de las especies reactivas de oxígeno, y llevar a cabo una actividad farmacológica. O podría ser fotoactivo, es decir, puede llegar a un lugar, yo puedo irradiarlo de alguna forma y liberar el compuesto farmacéutico. Y de esa forma podemos generar nuevas moléculas, nuevos modos de acción que tengan tratamiento en algún padecimiento. Si nosotros pensamos no solo en los metales de transición, sino en metales que hasta hace mucho uno decía, híjole, selenio todos dicen, es veneno. El selenio es veneno, no puedes ponerlo en un fármaco. Bueno, es cierto, la ventana terapéutica del selenio es pequeñita, ¿sí? Pero si yo tengo deficiencia de selenio, muero. Si tengo exceso de selenio, también muero. Entonces, yo tengo una ventana terapéutica pequeña, pero la puedo aprovechar muy bien. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas propiedades que no tienen otros metales o otros no metales. El selenio en particular, vemos cómo avanzó el número de publicaciones
y tiene mucho que ver con cómo se comporta con el cáncer, ¿sí? Cuando vemos esto, vemos cómo aumenta el número de publicaciones de selenio y vemos también cómo va funcionando los números de compuestos que tienen selenio y tienen cáncer. La verdad es que el selenio se ha probado ya en muchas moléculas, incluso algunas de ellas ya están probándose con pacientes. Por ejemplo, el Epsilon. El Epsilon es una molécula que se usa para, sobre todo, como un antioxidante, un antiinflamatorio, y sobre todo, lo complicado de eso es que yo tengo que hacer 6 etapas de síntesis difíciles para prepararlo. Eso lo ha minado un poco. Este compuesto que está aquí, que es un diazol, es un selenodiazol, se usa mucho como anticancerígeno y la verdad es que es bien complicado tener un control térmico de esta molécula. Las diaminas para prepararlo son muy difíciles de obtener y es muy susceptible a la oxidación. Por eso es que no ha progresado hacia etapas posteriores. Si hacemos más simples las moléculas que tienen selenio, por ejemplo, los diselenuros, sí más lenta la actividad farmacológica, pero a veces es difícil controlar la sobreoxidación y no son tan buenos. Las selenureas se han aplicado, por ejemplo, como antifúngicos desde hace tiempo, hay incluso reactivos, y la gran problemática que se tiene es el uso de cianuro de amonio para prepararlos, o el reactivo de Gullins, que si alguien lo conoce, bueno, en cuanto alguien lo abra aquí, se van a enterar a 2 kilómetros, porque el olor es demasiado fuerte. Lo mismo pasa con los metilselenuros. Estos compuestos, aunque tienen actividad anticancerígena, no se han aplicado en terapia por el olor tan intenso que puede tener. Entonces, sí han tenido restricciones, pero hoy día ha habido cambios muy poderosos. Los compuestos organocelenados, por ejemplo, tienen gran participación en la producción y en la modificación de las especies reactivas de oxígeno, lo cual nos lleva a que puedan detener el ciclo celular o modificar la respuesta inmune. También pueden modificar tioles en las proteínas. Al modificar tioles en proteínas, lo que hacen es que voy a llevar a un estrés metabólico y van a cambiar las señales de traducción y los factores de transcripción. Y el tercer mecanismo a través del cual actúan los compuestos organocelenados es los cambios en la cromatina. De esta forma, generalmente lo que ocurre es un daño en el DNA y la inhibición de histona desacetilasas que provoca la muerte celular. De esta forma, hoy día ya se conoce perfecto cómo trabajan los compuestos que tienen selenio, y entonces, realmente, cuando nosotros comenzábamos en esa época, pues la verdad es que había muy poca información, y entonces pensamos en esta molécula simplemente, junto con 2 estudiantes que comenzaron conmigo, sí, que hoy son doctores, el doctor José Jesús Casares Marinero, que comenzó conmigo trabajando esta área, y el doctor Alejandro Iván Gutiérrez Hernández, quienes como estudiantes tenían curiosidad, y la curiosidad motivó esta investigación. Ellos querían saber si podían preparar estas moléculas, y segundo, si podían tener esto. El diseño fue, yo tengo un fragmento lipofílico que es el ferroceno, yo tengo un aminoalcohol que me va a servir como un fragmento polar, y yo sabía que el calcógeno era importante para nuestra dieta. Entonces, así comenzamos, con una fantasía tan pequeña como esta, e incluimos un puente de hidrógeno que nosotros decíamos, cuando se encuentra en presencia de agua, se abre la molécula, y cuando se encuentra en presencia de un fragmento lipofílico, se cierra la molécula. Y de esa forma va a trabajar. Y así éramos felices, y comenzamos esa aventura hace ya algunos años. La síntesis fue algo interesante. Cuando quisimos prepararla no había métodos, era muy complicado. Desarrollamos un método bastante sencillo, usando estos carbenos de Fischer, que nos criticaron muchísimo nos criticaron los carbenos de Fischer, porque decían, tienen cromo. Hoy día ya los hemos cambiado a molibdeno, trabajan muy bien, hemos hecho un montón de estudios para saber que no tiene ningún efecto ese tipo de moléculas, y la idea es hacer una síntesis modular. Yo tengo un fragmento que me va a dar esta parte, un fragmento que me va a dar este donador de puente de hidrógeno, un fragmento que va a hidrógeno. Cada módulo lo puedo cambiar a voluntad, y eso me genera una diversidad estructural para las pruebas biológicas. Entonces, y todo comenzó a partir de ferroceno, un compuesto que es muy estable, que tenía un metal de transición, y dijimos, pues vamos a jugar este juego. Fuimos muy afortunados, tuvimos una estructura de difracción de rayos X muy linda, y además tuvimos rendimientos globales, es decir, sumando todas las pérdidas de cada etapa, después de todas las etapas, llegamos a 80% de rendimiento a partir de la molécula original. Es un rendimiento muy alto. Se considera que muchos compuestos que están hoy día en venta farmacéutica, después de 4 etapas de síntesis, no alcanzan ni siquiera el 50% de rendimiento global. Este tiene 80% de rendimiento global. Es bastante bueno. Cuando vimos esto, lo probamos inmediatamente y nos centramos primero en una línea celular de cáncer de mama, que es dependiente de hormona, y observamos lo siguiente. Observamos un valor bastante bueno
de inhibición del crecimiento celular con una concentración inhibitoria 50 de 4.58. Cuando variábamos la cadena, que era nuestra hipótesis, observamos que perdíamos actividad. Y nosotros decíamos, es que es un puente de hidrógeno o se está uniendo en algún lado. Lo hacemos más grande y ya no se une en ese lugar. No teníamos ni idea y seguimos teniendo muy poca idea. Cuando cambiamos el sustituyente junto a este selenio, ¿sí? Y vean ahí la importancia de la síntesis modular. Yo puedo cambiar a voluntad lo que yo quiera. Entonces, vemos cómo se pierde entre más grande es este sustituyente. Se pierde la actividad básicamente. Lo llevamos todavía más para allá y decidimos bloquear ciertas posiciones para conocer la existencia o no de un puente de hidrógeno. Observamos que este puente de hidrógeno, cuando se favorece, la actividad se mantiene y cuando no se puede favorecer, la actividad se pierde totalmente. Entonces, es muy interesante. Aprendimos mucho en ese primer trabajo y después lo comparamos. Primero, recuerdo muy bien, los referees, tú lo mandas y los referees te dicen, no, estás mal. Lo único que sirve es el selenio. El ferroceno no tiene nada que ver. Pues tuvimos que preparar moléculas que no tenían ferroceno y efectivamente vimos una pérdida total de la actividad farmacológica. Y si la comparamos con tamoxifen, que era, digamos, el medicamento de elección para el tratamiento de cáncer de mama, pues entonces vemos como este compuesto es mucho más activo, ¿sí? Es básicamente 3 veces más activo. Y si lo comparamos con cisplatino, pues vemos la diferencia es abismal. Entonces decíamos, teníamos algo muy bueno. Realmente en ese momento no sabíamos ni a dónde recurrir ni qué hacer. Y básicamente lo que decidimos fue publicar el artículo, pues estuvimos muy contentos y dijimos, es que se podría mejorar esto. Alguna vez en uno de los seminarios de doctorado de estos estudiantes que estuvieron con nosotros me dijeron, pues estás mal, no es la potencia, es la selectividad. Y dije, caramba, puede que tenga razón. Entonces decidimos ahora evaluar, quitar el ferroceno y empezar a jugar cambiando simplemente este grupo aromático, básicamente. El método de síntesis es el mismo, es bastante sencillo. De hecho, hasta habíamos desarrollado un método para cambiar al selenio, ¿sí? Y logramos obtener estructuras de radicidad que estábamos muy contentos, rendimientos globales arriba de 80% en todos los casos, y miramos qué tanto puede parecerse un fármaco a través de estas, reglas de Lipinski, de Weber, todo este tipo de reglas que tienen que cumplir un compuesto para poder ser aplicado o para que tenga más probabilidad de ser aplicado, y modificamos pues diferentes moléculas que tenían ya sea heterociclos o no, y lo que vemos es que cumplen todas las reglas de Lipinski, de Egansy, y observamos que se encuentran en esta parte, ¿no? En esta parte donde se encuentran las moléculas que tienen absorción intestinal. Dijimos, está interesante. La única que no tuvo eso, que logró traspasar esta parte, fue la que tenía indol. Para nosotros nos pareció interesante, todas cumplían la regla, y cuando las probamos en la actividad farmacológica dijimos, en citotóxica dijimos, va a ser bueno. Bueno, pues uno se lleva siempre un golpe en la nariz cuando uno intenta cosas diferentes, y la verdad es que ninguna fue más activa que la que tenía ferroceno, tanto para cáncer de próstata como para glía del sistema nervioso central. Para mama ni siquiera hubo necesidad de evaluar porque fueron así de mal, ¿no? Nos pusimos muy tristes y dijimos, probablemente tiene que ver la fuerza del puente de hidrógeno, porque nosotros creíamos en nuestro puente de hidrógeno. Y entonces lo que hicimos fue cambiar el donador del puente de hidrógeno. Cambiamos el donador del puente de hidrógeno y vemos qué pasa. Hicimos nuestro método sintético, preparamos nuestras moléculas, hicimos otra vez nuestra prueba para ver qué tan afina un fármaco puede ser, y ahora vemos que todas las moléculas traspasan hacia barrera hematoencefálica, y entonces cuando probamos en la actividad de citotóxico, vemos que para glía del sistema nervioso central, el compuesto que tiene pirrol ya es más activo que el que tiene ferroceno. Hoy día estamos trabajando diferentes derivados y hemos mejorado incluso esto y hemos mejorado incluso la selectividad, porque en este caso son casi tan activos para próstata que para glía. Entonces nosotros queremos tener un compuesto que sea activo para una línea. Eso es muy complicado, pero creemos que podemos lograr. Con estos resultados pues estábamos muy contentos, y entonces en ese momento ya empezaba a haber algunos estudios en donde ya cambiaban de hierro a rutenio y decían, en ese tiempo no se sabía, pero hoy día se sabe que cuando tú cambias de hierro a rutenio y cambia la actividad general hacia todas las células líneas celulares cancerosas, lo que sabes es que es un efecto de simplemente un cambio del efecto redox, ¿vale? Como en este caso, donde cambia la actividad básicamente. Cuando no,
lo que está ocurriendo cuando simplemente cambia en una línea celular, cuando solo cambia una línea celular, lo que ocurre es que es un efecto de cómo se acomoda en el sitio de la enzima. Y entonces nosotros dijimos, pues hay que cambiar a rutenio. Nos enfrentamos a un problema. ¿Por qué? Porque preparar un carbeno de rutenio ferrocénico no existía nada en la literatura. No existía nada. Nadie lo había logrado preparar. Y efectivamente fue muy difícil, pero logramos preparar nuestro compuesto, logramos preparar las primeras selenoamidas que tenían rutenio en la literatura y variamos un poco la estructura. En este caso conservamos nuestro mejor donador de hidrógeno, el compuesto líder, y cambiamos ahora al aminoácido más simple, ¿sí? A la glicina. Y entonces, lo que sí observamos en la estructura de rayos X es lo siguiente. Observamos que lo único que cambia en la estructura, todas las distancias de enlace son idénticas, créanmelo, son idénticas, y la única distancia que cambia es esta, la distancia entre los dos CPs. Obviamente va a cambiar el potencial redox, porque no es el mismo el del hierro que del rutenio, pero ese cambio de distancia es que puede generar un cambio. Vamos a mirar, tenemos nuestro compuesto líder, ya en glial del sistema nervioso central es bastante bueno, 7,24, 16 en próstata, y vean ahora, pasamos de casi el doble de una línea a otra a tener 4 veces actividad en línea de glía del sistema nervioso central. Modificamos el efecto lipofílico, sí, pero tenemos ahora una estructura mucho más eficiente. Cambiamos a un anillo aromático, ya sabíamos que nos lo iban a preguntar, pues bueno, lo hicimos, pues bueno, en glía del sistema nervioso central se va más allá de 120, es decir, no es activo, ¿vale? Si comparamos con cisplatino o con tamoxifen, teníamos los datos de tamoxifen, hoy día tenemos los datos en otros fármacos, la verdad es que vemos que es bastante mejor el nuestro que el que está comercial. Con ese valor probamos los diferentes donadores de puente de hidrógeno y observamos lo siguiente. Observamos que se mantiene la relación, siempre es más activo sobre glía que sobre próstata, pero sabemos hoy día que este que tiene glicina es bastante bueno. Además es muy soluble en agua. Eso es muy interesante. Y nosotros seguimos pensando que hay un efecto interesante. Hemos generado ahora básicamente una buena familia. Creo que tenemos la familia más grande en el mundo de selenoamidas que se pueden estudiar. Nos han contactado algunas empresas incluso para, si es posible, intercambiar las selenoamidas. Nos dijimos que sí, con todo gusto, con la ayuda de un óvulo que se agradece, y pues yo espero que en algún momento pueda caer esta negociación porque se pueden probar para muchas cosas. Pero lo más importante, cuando las probamos contra una línea celular, en este caso es esta MT2, que es de líneas celulares sanas, los compuestos no son activos. Vemos a cisplatino, que es 972, y vemos en una línea celular sana, nuestros compuestos no afectan a esa línea celular sana, lo cual nos dio mucho gusto. Dijimos, tenemos algo potencialmente bueno. En ese tiempo conocimos a la doctora Daniela Araiza y ella nos llevó hacia un camino oscuro que se llama el glioblastoma. Y yo la verdad no entendía por qué quería glioblastoma, porque decía, yo veía, dije, pues próstata y mama es lo importante. Y me dice, no, José, es que el glioblastoma tiene un problema, mira, está aquí, ¿sí? Pero tiene un problema. La única terapia eficiente para el glioblastoma es la extirpación. La radioterapia o la quimioterapia usando temozolomida. Y la temozolomida es muy tóxica. Entonces, pues básicamente te da y estás calacas. Y yo le dije, no, pues no puede ser así, es terrible. Entonces comenzamos a evaluar algunas cosas. La supervivencia media es de 15 meses, una vez que te dicen, tiene este tipo de cáncer. Cuando probamos en glía del sistema nervioso central, pues vimos a 24 horas. Los otros estudios son a 48 horas. Aquí vimos a 24 horas que desde las primeras horas ya empieza a haber actividad del de ferroceno y el de rutenoceno no es muy hábil. Sin embargo, a 72 ya vemos actividad en los dos compuestos. Se ve bastante bien, se reproduce lo que ya habíamos visto en los otros estudios. Tratamos otra línea diferente de glioblastoma, la LN299, y no vemos actividad. La verdad, eso fue muy bueno porque creemos que tenemos algo bastante selectivo hacia ese tipo de cáncer. Y en neuroblastoma, pues igual volvemos a tener una actividad muy baja, lo cual nos permite. Cuando probamos células de riñón de mono, células sanas, vemos lo siguiente. Observamos que las moléculas no son activas ni a 24 ni a 72 horas. Otra vez, en moléculas sanas, nuestros compuestos no son activos. Eso quiere decir que tenemos una buena oportunidad de terapéutica en este sentido. Y se hicieron estudios de migración celular y observamos lo siguiente.
Aquí está el control, se le hace una ranura y esperamos que no se junten las células. Vemos que el compuesto que tiene el ferroceno no permite que se junten y la temozolomida a 0 horas pues no se han juntado, pero a 24 horas sigue sin juntarse en ferroceno y temozolomida ya comienza a separarse la brecha. Hay migración celular. Entonces creemos que nuestros compuestos son bastante buenos y realmente hemos estudiado muy poco el metabolismo de cómo funcionan estas moléculas. Creemos que tiene que ver con las especies reactivos de oxígeno o con la metilación. Se han hecho estudios, los primeros estudios metabolómica y vemos que hay bastantes aminas metiladas. Y entonces creemos que va por metilación de esto. Pero nosotros tenemos otra hipótesis. Creíamos que eran liberadores de selenio. Liberan selenio, ácido selenhídrico, y que así funcionaban. Entonces diseñamos un método sintético para quitar el selenio y ver qué era lo que ocurría. Observamos que al quitar el selenio, a través de una oxidación suavecita, se formaban este tipo de moléculas. Y este tipo de moléculas no son activas hacia el cáncer. Entonces, no es un compuesto que se está metabolizando, es el compuesto en sí que está reaccionando para generar la actividad citotóxica. Y eso pues nos abrió a un mundo enorme de moléculas otra vez, que estamos probando y que son estudios que están en corriente y tenemos ya bastantes buenas noticias en efecto antibiótico y con actividad anticancerígena para algunas de estas moléculas. Ya solamente me resta, ya voy retrasado, comentarles que pues la verdad es que el trabajar con fragmentos organometálicos es salirte de la caja. Si seguimos pensando igual, pues nos ganan las moléculas. Cambiemos la forma de pensar, salgámonos de la caja, diseñemos modularmente para cambiar lo que queramos en nuestras moléculas y evaluar rápidamente la actividad farmacológica. Es importante hacer estudios metabólicos y estudios bioenergéticos. Desafortunadamente, la doctora Nelsa Araiza tuvo que emigrar de nuestro instituto y se ha detenido un poco y también nos pegó la pandemia y hemos detenido un poco nuestros estudios, pero creemos que tenemos un buen camino para encontrar las vías de señalización. Y la verdad es que lo único que les dejo aquí es este texto, ¿no? De la utilidad de lo oculto, ¿sí? La utilidad oculta de lo inútil y que nos habla precisamente cómo desde la academia hoy día podemos cambiar mucho de los paradigmas que se están usando hoy y realmente eso se ha visto reflejado. Muchas empresas farmacéuticas en Europa han cerrado sus laboratorios de investigación y casi toda la investigación se hace en la academia. Y a través de esa simbiosis generan nuevos medicamentos y creo que estamos en el Instituto de Química suficientemente maduros, con la madurez adecuada para invitarlos a ustedes a que vengan con nosotros, que nos pongan a prueba y quizá no logremos lo que ustedes desean, pero seguramente lograremos algo extraordinario para la ciencia en México y sobre todo para la salud en México. Agradecer a la que me da dinero, ¿sí? A las personas que trabajan conmigo, ¿sí? Y la verdad, simplemente agradecerle a estos muchachos que, como les decía yo, esta investigación empezó por la curiosidad de 2 estudiantes que me obligaron a cambiar mi área de investigación de catálisis a esta área y hoy les agradezco mucho y siempre que haya un estudiante con vocación, un estudiante con curiosidad, el Instituto de Química está abierto para ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, extraordinaria, me gustó muchísimo tu plática. Muchísimas gracias también a la doctora Elena. De verdad creo que los dos son extraordinarios ejemplos de cómo un químico puede visualizar la posibilidad de hacer arquitecturas moleculares completamente novedosas y la exploración de esto básicamente, cuando la reproduzcamos un número suficientemente de veces, tiene que tener resultados. Todo es un camino lógico con toda clase de modificaciones, alteraciones, avances graduales, pero si no se intenta no se logra, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Quisiera ver si nos quieren hacer algunos comentarios el doctor March primero y después el ingeniero Mendoza, por favor. Sí, claro, muchas gracias, doctor. O si quiere empezar el doctor Mendoza. Adelante, Santiago. No, por Muchas favor. gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a los 2 ponentes, a la doctora Elena Ruiz Azuara y al doctor José Guadalupe. Creo que son ejemplos de casos de éxito que debemos de cacarearlos más. Me parece que aquí en México, no sé, por la cultura, por diferentes razones, pero creo que esto debería tener más difusión y seguramente se va a captar la atención, se van a captar más estudiantes, se puede captar financiamiento que pues ahora que estamos en una crisis terrible y es una pena que estos proyectos pues se interrumpan, como ya nos dijo el doctor José Guadalupe. Así que, bueno, felicitarlos. En segundo lugar, quiero hacer, digamos, 2 comentarios. El primero es que me parece que debemos de
reforzar la investigación. Es decir, como comentó el doctor José Guadalupe, debemos de buscar nuevas fórmulas para financiar la investigación. Estamos conscientes de que el presupuesto, el CONACYT y del gobierno es escaso, y yo aquí apelaría también, si nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, les voy a comentar de los sistemas de salud más exitosos en el mundo, nos vamos a dar cuenta, como una de las conclusiones más importantes, es el balance público-privado. O sea, si alguien aquí piensa que la salud es única y exclusivamente responsabilidad de las autoridades, me parece que no estamos en la dirección correcta. Así que el primer punto es que debemos de buscar nuevas formas de financiamiento para impulsar este tipo de proyectos, debemos de divulgarlos, de lucirlos más. Yo considero que un científico también tiene el compromiso de la divulgación, y si el científico, investigador médico o ustedes que son académicos de primer nivel, me parece que debemos de cumplir también con la parte de divulgación. Y esa parte de divulgación nos va a dar otra cara frente a la sociedad. Por un lado, nos va a permitir a lo mejor captar la atención de las nuevas vocaciones, de los nuevos estudiantes, y creo que también nos va a permitir, digamos, la búsqueda de financiamiento. Y el segundo comentario es, hablaba la doctora Lena de la medicina transnacional, translacional, traduccional, y bueno, una gran cantidad de nombres muy elegantes, muy sexys, muy atractivos, pero que me parece que en México no se han hecho realidad. A mí me ha tocado trabajar en la UNAM y me ha tocado trabajar en la Secretaría de Salud, y llevo escuchando esa palabra más o menos como del año 99. Se hablaba de esto, de la convergencia, de la transdisciplina, de la interdisciplina. Y la verdad es que me da gusto que ustedes sí le están llevando a cabo, porque veo que esta gente de la UNAM, esta gente del INMEGEN, esta gente de matemáticas, de ciencias computacionales, y eso la verdad es doble la felicitación, porque si ustedes se fijan en los hospitales, digamos, donde se lleva a cabo investigación clínica, los médicos en general no somos muy proclives a esta inter y transdisciplina. Así que mi felicitación doble, y ya por último, ya para dejar a Mario Alberto, es, digamos, esto va un poco también al doctor Peón y a todos los que están aquí. ¿Cómo podemos hacer juntos que la investigación siga y que la transdisciplina siga? Porque yo veo que hay muy buenos deseos, veo que todos coinciden, pero no veo acciones. Así que me gustaría ponerlo en la mesa. ¿Qué más cosas podemos y debemos hacer para que esta transdisciplina, interdisciplina se fortalezca y nos rinda frutos? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor March. Muchísimas gracias por sus palabras. Ahorita comentamos más. Primero escuchemos, si gusta, al ingeniero Mendoza, por favor. Muchísimas gracias. Para empezar, bueno, es un honor participar en este foro. Excelentes presentaciones de la doctora Ruiz, del doctor López. De verdad, súper interesante ver justamente cómo ir desde un concepto, ¿no?, de la idea de alguien y cómo se va concretando con estos pasos que se van siguiendo, cómo justamente esta interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, pues nos llevan a grandes cosas y grandes proyectos. Yo me acuerdo cuando era estudiante, hace ya muchos años, que incluso todavía no se lanzaban al mercado productos como los anticuerpos monoclonales, y ya en ese entonces teorizábamos justamente acerca de desarrollar un anticuerpo monoclonal para que pudiera ser terapéutico. Y hoy ya tenemos muchos anticuerpos monoclonales terapéuticos en varias áreas del cáncer. Y como también lo decía el doctor López, bueno, pues no solamente son compuestos biológicos, sino también hay muchos compuestos químicos que siguen siendo altamente necesarios y eficaces en el tratamiento de diversos tipos de cáncer. Por ejemplo, en mieloma múltiple, uno de los principales tratamientos, pues es un compuesto químico, que son los inhibidores de proteosomas. Y es esto justamente muy interesante, conocer la vía molecular, como lo mencionó el doctor López también. Decir, bueno, si conocemos la vía molecular, la parte biológica, y qué es lo que se necesita inhibir,
Entonces, podemos desarrollar un compuesto químico que bloquee esa vía metabólica y que nos dé respuestas clínicas. Y eso pasó, por ejemplo, con estos inhibidores del proteasoma que actúan a ese nivel y ahora ya son éxitos comerciales, digamos, en el mundo, en el tratamiento del mieloma múltiple. O también, bueno, decía la doctora Ruiz, este desarrollo de los productos que puede llevarse muchos años, efectivamente, a lo mejor más de 20 años tradicionalmente para un producto farmacéutico, pero a través de estos equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios de esta medicina translacional, podemos acortar. Nosotros en la compañía en Amgen tenemos un producto que se tomó alrededor de 6 años en desarrollar. Durante muchos años se sabe que el gen RAS, si está mutado, ocasiona tumores pues, más agresivos. Y durante 40 años se intentó crear un compuesto químico que pudiera inhibir a RAS. Incluso se decía que no era una molécula, una proteína, perdón, que pudiera tener un tratamiento. Y hace pocos años, en 6 años, se desarrolló un inhibidor justamente conociendo la parte biológica, integrando la parte química, justamente jugando con, me acuerdo lo que decía el doctor López, de este puente de hidrógeno. En este otro caso, se hizo a través de la interacción de una cisteína con una molécula que ocasiona la inhibición por primera vez de una proteína RAS, que se creía que no podríamos tener un medicamento. Entonces es muy interesante justamente cómo se lleva toda esta interdisciplinariedad, hacer transdisciplinas para poder desarrollar nuevos tratamientos y nuevas moléculas que, como por ahí alguien lo comentaba en el chat, pues son tan necesarios en el país. De verdad, muchas felicidades por el trabajo. De verdad híjoles, es un orgullo ver a mexicanos como ustedes. Muchas gracias, de verdad. Me emociona de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza. Voy a tomar tantitito la palabra, ¿no? Para tratar de dar un par de ideas respecto a lo que comentó tanto usted como el doctor March. Se nos han ocurrido 2, 3 ideas. Es que es complicado. El problema es que el valle de falta de financiamiento en el caso de moléculas es mucho más caro que el desarrollo de qué sé yo, de circuitos electrónicos, programas, quiero decir, software que se haya desarrollado, por compararlo con cosas, porque aquí el costo se eleva brutalmente porque son cosas que eventualmente pues tienen que usar en humanos. Entonces tienen esa particularidad. La calibración en niveles TRL 1 a 9 no creo que estén bien calculados para el desarrollo de moléculas, porque entonces el desarrollo de demostrar el funcionamiento final de una molécula está a cientos de millones de pesos en algunos casos y cuesta un trabajo demasiado grande. Es decir, la meta final es muy lejana. Yo creo que tienen que hacerse aproximaciones o planteamientos que permitan alcanzar las metas intermedias, dicho en términos un poco simples. Si a los químicos, ya sea con un acuerdo con el sector público y con el sector privado juntos, si hubiera una especie de acuerdo que la meta es alcanzable, que es una meta no demasiado lejana, que es pruebas preclínicas, por ejemplo, o pruebas preclínicas con dos modelos animales, por poner un ejemplo concreto. Y se trate de que el químico entienda que la meta está en un nivel razonablemente alcanzable y que el financiamiento pueda alcanzar para eso y que se haga un acuerdo de relevo del proceso. Algo de ese estilo puede pasar porque, de nuevo, siendo tan empinada la curva de financiamiento, llegar a los puntos donde ya las empresas se vuelven interesadas está en una brecha económicamente muy lejana. Lo digo en el sentido de que a pesar de que exista esta gran cantidad de diversidad de riqueza en el área de la química, que francamente pienso que tiene muchísima madurez, y existe como los ejemplos de la doctora Ruiz y como el doctor José Guadalupe, pues varios en el país, si no es que muchos. E incluso si se empiezan a poner estos, voy a llamarles anzuelos, pues los químicos lo que hacen es saber hacer moléculas. Muchos de los químicos estamos enfocados en quizás desarrollos a nivel metodológico de química de síntesis, pero si se pone este objetivo, pues entonces el mismo tipo de ciencia puede aplicarse o enfocarse para allá. Es solo que digamos que el objetivo es tan lejano, tan difícil por el costo más que nada. Existen los profesionales de la biomedicina con los que podemos colaborar. Existe, obviamente, ya dije, los químicos de síntesis, que son los ingenieros o arquitectos moleculares, que tienen las ideas que ustedes vieron aquí vertidas y las están elaborando. Existen ejemplos múltiples en la universidad.
existiendo esos elementos, ¿qué falta? Pues sí, un financiamiento que pueda acercarte un poquito a los niveles que corresponden a TRL 3 a 5, que son complicadísimos para este tipo de sistemas moleculares, pero por su costo. Por su costo, esa es la razón. Es diferente el mapa de TRLs de sistemas moleculares que el de cualquier otra tecnología prácticamente, porque el costo es demasiado empinado, decía yo. Entonces, metas alcanzables. Eso es lo que creo que para mí podría ser un planteamiento con acuerdos de los diferentes actores. Y ahí ya, el punto es que uno sabe a dónde tiene uno que llegar, uno hace todo lo que haga falta y probablemente tengan que ser decenas o centenas de moléculas a intentarse, pero ya sabe uno a dónde tiene que llegar. De otra manera queda difuso el objetivo, es lo que quiero tratar tiene uno que interesar ya que tiene uno algo muy desarrollado. Quizás ese sea algo que quería yo aportar. Sí, Santiago. Una pregunta. Yo no soy químico, admiro a los químicos, pero mi pregunta es, el tema de los biomarcadores, que ahora están tan de moda, yo tengo la percepción de que el costo para desarrollar un biomarcador o un analito es menor de lo que estás hablando ahora. Correcto. Me parece que esa también puede ser otro camino. Y hay un tema que no es operativo, sino que es de confianza. Algo que me han platicado muchos investigadores es una desconfianza para exteriorizar este tipo de ideas que ellos han pensado que los va a poner en otra dimensión, ¿verdad? De marcadores, de pruebas diagnósticas, de tiras. Entonces, también cómo tener esta confianza en los investigadores. ¿Qué debemos de hacer de este lado de la industria, de la academia y, no sé, de los tomadores de decisiones para que verdaderamente los investigadores se animen a continuar con esas ideas que de repente salen out of the box, como dice el doctor Guadalupe, y que ahí están almacenadas? Yo, por ejemplo, les puedo decir que aquí junto a nosotros está el Instituto Nacional de Medicina Genómica y conozco por lo menos 3 proyectos que son unas grandes ideas y no sé por qué llevan varios años y no siguen adelante. No sé dónde está el temor a que les roben, a que no se les dé el crédito, las regalías, la patente, no sé, pero el desenlace es que esto no avanza. Sí, lo entiendo. Es cierto lo que dice el doctor March, pero está mejorando, está en el proceso de mejorar. En el Instituto de Química y en la UNAM, antes era un tema un poquito nuevo para nosotros, la protección de la propiedad intelectual. Hoy en día es algo que ya digerimos, qué sé yo, tenemos ya algunos años ya con eso. Francamente, al menos en el Instituto de Química, todo eso gracias a la maestra Marcela Castillo, a Guillermo Roura, que se dedican a eso. Pero los tenemos ya integrados al instituto, tienen algunos años nada más y han estado conviviendo con los investigadores de tal manera que se ha madurado los conceptos y las percepciones mismas de lo que es la propiedad intelectual, y ahora los investigadores pueden coordinar sus progresos en investigación que implican publicar por muchas razones, con el hecho de dar aquellos pasos. Y ya sabemos que Guillermo Roura nos va a decir, oye, tienes un año para que tu patente sale de que envías tu artículo, me tienes que avisar y vamos redactando, y ya está eso ya está funcionando, y en verdad ha cambiado la percepción y la cultura. Creo que creo que hay mejoras, es cosa de que de nuevo se siga con los contactos y se sigan. O sea, yo creo que ese miedo puede haberlo tenido alguien en algún momento. Yo creo que hoy en día yo creo que es un avance hoy en día, pero solo sabremos que es un avance si ya tenemos en la misma mesa de reconoceción gente trabajando. Tenemos poco de eso, ¿no? Y en parte tenemos poco de eso porque sí, o sea, ofrecemos moléculas que están en TRL 1, 2 o 3 y la gente quiere 5. Ese gap es enorme en términos de costo. Doctor Fon. Muchas gracias, y primero que nada felicitar a la doctora Elena, al doctor López por sus excelentes presentaciones, y sin duda en esta misma línea, doctor Peón, como comentaba, además de los temas de la propiedad intelectual, y la doctora Elena lo mencionaba muy bien, este otro mundo, ¿no?, que es el mundo regulatorio. Me parece que también tenemos ahí esta gran oportunidad de ir haciendo esos avances, esos acercamientos con la entidad regulatoria, para que justamente no sea un elemento de bloqueo, un dolor de cabeza, una desilusión, por así decirlo, de no entender toda esta tramitología que busca
ante todo, bueno, pues tener la suficiente información para poder declarar que ese insumo pues tiene estas características que brindan la seguridad, calidad y eficacia. Creo que hay ahí también una buena beta para buscar estos acercamientos en forma temprana e ir allanando el camino, ¿no? Pero felicidades por las excelentes presentaciones. Muchísimas gracias, doctor. Sí nos falta un poco ahí, sí, camino por recorrer de hacer todo esto en buenas prácticas de laboratorio. Ahí sí estamos en proceso. Sí, pero es algo que de nuestro lado, ¿verdad? Las regulaciones también son complicadas. La doctora Elena creo que es un absoluto ejemplo a seguir porque ha hecho cosas que muchos simplemente ni se aventaban a intentarlas. Adelante, ingeniero Funes, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peón. Bueno, primero que nada, felicitar a los dos ponentes. Me pareció una excelente presentación. Yo a la doctora Ruiz la sigo desde hace 3 años, más o menos. Lo hemos platicado y veo avances importantes en lo que está desarrollando. Pero lo que dijo el doctor Peón respecto a cómo paso de un TRL1 a 3 a un TRL5 sigue siendo el gran problema que tenemos en México, porque no hay el financiamiento suficiente. Este financiamiento es difícil que provenga directamente de las empresas, a menos que tengamos una visión de largo plazo y muy metida en la parte de investigación. Pero eso es difícil de hacer. Necesitamos de fondos que permitan tener ese tema de riesgo perfectamente definido, como existe en muchísimos países, claramente en Estados Unidos y en Europa, y que en México desafortunadamente no lo tenemos. Y que, bueno, ahora por CONACYT, pues muchísimo menos. Entonces, sí enfrentamos un problema serio, realmente serio. Y me parece que en esta área deberíamos hacer esfuerzos más grandes. Aquí está Fernando, aquí está el doctor Marsh, aquí habemos varias gentes que estamos metidos con el sector privado. Y yo creo que parte de nuestra obligación, y así lo siento yo, es tratar de encontrar mecanismos para apoyar este esquema. Me parece que no va a ser a través del mecanismo normal de una institución que da grants por ahí no va a venir, por lo menos en el corto plazo, por ahí no va a venir. Y tenemos que tener conciencia de eso. El segundo, tenemos que tener absoluta conciencia de que tenemos que imaginarnos un mecanismo que bien pudieran ser fondos de inversión que existen en el mundo, y hay mucho dinero por ahí, pero ahí podríamos tener un esquema interesante para poder plantear algunos de los proyectos que están así. El de la doctora Elena Ruiz, por ejemplo, me parece claro. El de doctor José Guadalupe me parece también interesante, muy interesante, y tendremos que empezar a ver ese tipo de cosas. Entonces, habría que hacer un esfuerzo, y en esto invito a Fonsalud, que tiene una amplísima experiencia en eso, obviamente a MIF, que es una asociación de empresas innovadoras, y por supuesto su servidor que está en la parte de Concamín y de algunos otros fondos, a ver qué podemos hacer. Y quizá me gustaría probablemente en un par de semanas tener una pequeña reunión con Fonsalud, con AMIF, con el doctor Peón y su servidor. La podemos organizar muy fácilmente y a ver qué se nos ocurre. Déjenme decirlo, ¿qué se nos ocurre? Tenemos la preocupación, tenemos el interés en sacar esto adelante y pues a menos que me diga el doctor Mash o el doctor Fon que estoy fumando de la verdecita, pues yo estaría más que listo para que podamos reunirnos y ver de qué manera sí y no por qué no podemos. Muchísimas gracias. Sí, pues es la idea de estos foros. Sí, estar en el mismo lugar, en el mismo momento algunos. Y estamos más que puestos. Más que puestos. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Estamos más que puestos y justamente nos queda un foro más, que es el de biotecnología, donde vamos a escuchar temas que justamente tienen que ver con los sensores, doctor March. Sí tenemos esfuerzos exactamente ese lado, donde tiene toda la razón. Es un camino menos costoso. Y hay varios aquí que están trabajando en eso. Lo va a mostrar el doctor Armando Hernández la próxima semana. Son temas de biotecnología que también hacemos en el Instituto de Química. Ahí le estaremos contando. Pues muchísimas gracias a todos. De verdad que es un gusto continuar con esto. Lo importante siempre es lo que pasa a continuación. En el caso sería la reunión que plantea el doctor Funes. El ingeniero Funes, me encantaría la idea. Por favor, sería fantástico que la hagamos.
Y aunque sea que nos sigamos viendo, aunque sea que nos sigamos viendo y que sigamos insistiendo en el asunto, creo que eso es al menos lo que debe ser nuestro compromiso. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta Abrazo. pronto. Gracias. Muy Muchas buenas gracias. tardes a todos. Hasta luego, muchas